Padre, nos reunimos una vez más, Señor. Gracias por todo lo que pasó esta semana, Señor. Gracias por tu Espíritu respaldando, Señor, cada parte del cuerpo, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Te damos la bienvenida en cada casa, Señor. Cada casa una lámpara encendida. Cada casa una lámpara encendida, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando, Señor, escuchar tu voz. Oh, Señor, ponemos toda nuestra mente y corazón delante de ti. Queremos que este día nos hables, nos instruyas, nos guíes, pero también nos transformes en forma profunda en este proceso, Señor, en el que está tu iglesia en este tiempo. Amén. Tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tú tienes mi
les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Señor, en este tiempo, Señor, ponemos mente y corazón como sacrificio vivo, porque no llegamos a ti, Señor, para empoderar nuestra vieja naturaleza, para empoderar las cosas de nuestro carácter, sino para que en ti, Señor, morir y resucitar a una nueva naturaleza, a una naturaleza que tiene que ver con la imagen de Cristo. Señor, en este tiempo somos transformados de gloria en gloria, porque entendemos, Señor, que eso es el Evangelio, que tu imagen sea creada en nosotros, en cada uno de tus hijos. Tú eres el primogénito de muchos hermanos. Por eso decimos, Señor, aquí ponemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, Señor. Lo ponemos en el altar. Oh, bendito Dios, cuando hay sacrificio, viene fuego. Cuando hay sacrificio en el altar, viene fuego. Estamos pidiendo fuego del Espíritu Santo, pero para que venga el fuego, tiene que haber sacrificio. Y en el altar no se pone lo que uno quiere, se pone lo que Dios pide. Y Dios pide tu cuerpo, tu mente, tu corazón como sacrificio vivo. Y viene fuego, y viene fuego, viene fuego, viene fuego, viene fuego, viene fuego. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Y fue un día tremendo, tremendo, porque Sembrando Vida hizo 24 horas de ayuno y de intercesión. Realmente fue una experiencia tremenda, con turnos de 2 horas y líderes encargados de cada turno. La verdad es que el Señor se movió con una libertad tremenda, una unidad en el Espíritu, palabras, realmente vinieron visiones, el Señor se movió y estamos clamando porque entendemos que somos lámparas encendidas. Y estas lámparas estamos clamando, esperando el Pentecostés. Sabemos que fue un tiempo y está siendo un tiempo de limpieza del carácter, de purificación, donde la iglesia está llevada ahí en sus casas a gestar. Estamos como en un vientre, gestando lo nuevo que viene de Dios, la nueva iglesia que va a dar a luz en este tiempo que sigue. Pero también sabemos que el Señor, cuando nos pasa de un ciclo a otro ciclo, cuando va a depositar cosas nuevas en manos de la iglesia, Él pule, Él poda para que llevemos más fruto, Él limpia para que nuestro carácter sea transformado y podamos sostenernos en el tiempo que viene. Por eso no sabemos cuál es tu situación, pero estás pasando pruebas, estás pasando situaciones que salen a luz en tu vida, cosas inclusive de vos mismo que no te gustan. Saber que el Espíritu Santo está sacando a luz para ser transformado. Pedirle al Espíritu que te transforme. Por eso esta semana seguimos con oración y con ayuno, y el viernes que viene volvemos a hacer intercesión. Todas las semanas tenemos vigilia de 12-14 horas, pero estamos sumando horas. Así que estate atento a las redes, porque el viernes que viene vamos a seguir con turnos de intercesión y de ayuno. Y el Señor está derramando de su espíritu.
Estamos confiando que viene bautismo del Espíritu Santo, se acerca Pentecostés y el Señor quiere derramar dones, quiere derramar fuego, quiere dar visión, quiere ensanchar la iglesia. Por eso prepárate porque viene todo lo nuevo de Dios. Esta semana también, recuerden y siguen por las redes, están los talleres post 100 por 1. También los niños están en desayuno con Jesús que están haciendo los días sábado con Generación C. Los grupos de intercesión, los grupos de conexión, jóvenes los viernes en distintos grupos y reuniones generales. También estamos haciendo estudio de capacitación al liderazgo. Así que atento a las redes, a los grupos, porque vamos a estar compartiendo todo lo que el Espíritu se está moviendo dentro de la familia de Sembrando Vida. Bien, bueno, en medio de una circunstancia tan particular, ¿no? Inédita, bueno, ya lo hablamos varias veces esto, es como difícil predicar sin hacer referencia un poco a las situaciones que uno está viviendo, ¿no? Porque, o sea, estamos contextualizados por una situación siempre, la iglesia, y realmente me venía este tema de que a veces las personas quieren entender, o sea, me ha pasado, seguramente a muchos de los que ahora están escuchando les habrá pasado que alguien salió este tema, che, ¿por qué pasará esto de la pandemia? Como tratando de entender un motivo superior, algo de Dios, digamos, ¿no? O sea, ¿será que Dios está en esto? ¿Será que simplemente, bueno, es una situación, un virus nuevo que apareció y se propagó por todo el mundo? Y la gente se pregunta verdaderamente esto. Y hasta he escuchado a algunos que sí involucran a Dios en esto, pero le echan la culpa, como diciendo, escúchame, pará, ¿viste? ¿Te parece un virus que nos está haciendo tantos problemas? Y me acordé, porque digo, esto es como el síndrome del Edén, ¿sí? En Edén, bueno, Dios dice que lo busca a Adán y le pregunta y le dice, ¿comiste del árbol que te dije que no tenías que comer? ¿Y él qué le responde? Le dice, la mujer que tú me diste. Es parecido cuando la familia dice, tu hijo hizo tal cosa, cuando se porta mal, ¿viste? No es hijo de los dos. O sea, no solamente no se hace cargo, sino que además lo responsabiliza a Dios por la mujer que vos me diste. El problema es que vos me diste esa mujer. O sea, ¿entendés? O sea, es como responsabilizar afuera, poner la culpa afuera y no hacerse cargo. Y esto es muy común en las familias, en las personas. A veces suele suceder en la familia, no sé, yo no quiero hacer referencia a nadie, no señalo a nadie, no digo nada, pero digo, se rompe un vaso en tu casa y alguno dice, se rompió un vaso. Y otro dice, se me rompió. ¿No? Y es distinto, porque el que dice se me rompió se hace cargo. Bueno, fue un error, un accidente, se me rompió. De esto ya no sé, se rompió un vaso. Y no se hace cargo, ¿viste? Y a veces pasa que está ese síndrome del Edén, y yo me imagino que esto tiene que ver con una condición de pecado que está dentro nuestro, y que heredamos de aquel Adán y Eva. Entonces, digo, ahora, por otro lado, vemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que oran de una manera que como anteponiendo en su oración una actitud de arrepentimiento. Si vos ves que hay hombres, mujeres de Dios, que cuando van a orar a Dios se arrepienten primero, como que se hacen cargo, ¿viste? Se hacen cargo de que lo malo que está sucediendo nosotros tenemos responsabilidad. Entonces esto es como que nos abre una nueva perspectiva que yo hoy quisiera considerar. Y vamos a leer algunos versículos bíblicos y quiero que piensen conmigo, porque se suele predicar muchas veces en las iglesias o en internet de las bondades de tener a Dios, de los beneficios, de todas las cosas buenas de tener a Dios y de sus promesas, que yo no digo que no sean verdad, pues son verdad. Pero tal vez dejamos de hablar de otros aspectos de Dios también, que no está bien que no consideremos. Entonces, quiero que pensemos juntos
y que razonemos juntos. ¿Sí? Ustedes del otro lado van a decir, sí, estoy de acuerdo, o sí, esto me está haciendo pensar, y espero que así sea verdaderamente. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Pongan atención porque me gustaría, familia, que si ustedes tienen algún pensamiento o algo para aportar, lo hagan. Brevemente, por favor, porque no tenemos mucho tiempo. Pero me gustaría, ¿sí? Ok, Eclesiastés 7, 14 dice así. En el día del bien, goza del bien. Está bueno. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, todo proviene de Dios, dice aquí, ¿verdad? Después Galatas capítulo 6, versículo 7, dice así, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Es contundente, ¿verdad? Pero un versículo más atrás dice, versículo 9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. O sea, cuando dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, y después te dice, siembren bien, si no se cansen de hacer el bien, porque eso es sembrar bien, porque a su debido tiempo ustedes van a cosechar numerosas bendiciones si siguen haciendo el bien, o cosas buenas. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Es tremendo porque acá menciona a la iglesia como una familia de fe. Entonces dice, hagan el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe, y eso va a traer una cosecha buena. Entonces hay una promesa ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es como que estoy entrando en este concepto de que lo que se cosecha es porque se sembró primero. Entonces, si sembramos maíz, se espera que vamos a cosechar maíz. Se supone que eso va a suceder. Pero pensémoslo al revés. Si de repente nos encontramos con una cosecha, con algo que sucede, uno puede hacer como Adán y decir, bueno, no, lo que pasa es que el vecino, lo que pasa es que el gobierno, lo que pasa es que... Y miramos para afuera a otros responsables, o podríamos decir, mira, está esta situación, hay un problema familiar, hay una situación, una discordia con un hijo, o en un matrimonio, o un problema financiero. Podemos echar culpas, pero haríamos bien en decir, ¿qué sembré para cosechar esto que tengo ahora? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué no vamos para atrás y decimos, bueno, voy a ver, ¿qué hice mal? ¿Qué cosas hice mal? Me parece que eso es algo muy de Dios que tendríamos que hacer. Miren, por ejemplo, yo en la pastoral veo muchas veces estas cosas y trato de hacer pensar a las personas. Pero si una persona tiene pocos amigos, digamos, pocos amigos es la cosecha. Entonces estaría bueno pensar, ¿por qué tengo pocos amigos? ¿Por qué tengo poca gente? ¿Seré que yo fui muy crítico? ¿Soy de criticar? ¿Soy de murmurar o soy muy exigente con la gente? O me pongo por encima del otro. O claro, o me pongo por encima, por ejemplo, lo que dice. Uno no puede tener pares porque siempre se pone en una posición. Claro, de sábelo todo, no sé. Entonces, está bueno que digamos, veamos cómo es nuestra vida y si hay algo que está bien, seguramente algo sembramos bien. Y si hay algo que está mal, está bueno que digamos, pará, hice algo mal, o en lo financiero, administré mal el dinero y ahora tengo un montón de deudas. Está bueno que podamos mirar para atrás a ver qué sembramos mal, ¿verdad? Porque dice, dice, o sea, lo que vemos claro, ya te dejo, mamita, que entonces todo tiene una consecuencia de algo, todo es por algo, ¿sí? No, hay un pasaje que dice justicia y juicio son el cimiento de su trono, ¿no? Y hace unos años atrás, me acuerdo que un día, no sé si te vas a acordar, estuvimos comiendo, fuimos a cenar, y había varias veces, es como que habíamos tenido problemas financieros en un área de lo laboral, no en general, pero en un área de lo laboral. Y cuando nos sentamos a comer ya era como la tercera vez en la historia nuestra
que nos encontramos ante la misma situación, el Señor me trajo ese pasaje: justicia y juicio son el cimiento de mi trono. Y uno le dice: Señor, entronate en mi familia, entronate en mi vida. Y cuando baja Él, lo que no está a justicia, va a juicio. Entonces muchas veces nosotros nos damos cuenta o vemos una situación en nuestra vida donde no aprobamos. Hay siempre un problema o hay algo que no está dando esta cosecha buena. Y podemos, como cristianos, empezar a entender que es un área que está bajo juicio. O sea, hay algo que está siendo juzgado. Por ende, lo que nuestra vida, aunque no lo estemos viendo, hay algo que no está acorde a la mente o el corazón de Dios. Y tenemos que revisar ahí donde venimos tropezando y tropezando, porque si no obra la justicia, si no está el fruto del Espíritu en eso, es que hay algo que vamos a tener que llevar a justicia en nuestra vida. Así lo veo. Por ejemplo, hay montones de versículos que hablan de este tema. Por ejemplo, hay unos versículos que están en Proverbios que hacen preguntas como retóricas, como para que pensemos. Proverbios 6, 27 y 28 dice así: ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? O sea, si tenés los pies ampollados, fíjate, por ahí pisaste algo caliente, ¿verdad? ¿Sí? Hay que considerar esas cosas, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que las cosas tienen una causa. Hay una causa de lo que sucede. Entonces yo quiero entrar a considerar con ustedes que tal vez esto que sucede de la pandemia, tal vez tenga que ver con algo que Dios está permitiendo o aún provocando por causa de que la gente le está dando la espalda a Dios, se mofa de las cosas de Dios, de la iglesia, viven en una libertad que es como un libertinaje sin tener en cuenta, digamos, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, el egoísmo. Sí. Pero eso es, o sea, eso es algo que dice que va a pasar, que va a caer mucho juicio sobre la tierra por lo que hicieron las personas. Bueno, sí lo dice, pero por ahí la gente no lo ve así. Bueno, pero yo hago lo que quiero, yo no le hago mal a nadie, pero en realidad saben que están siendo egoístas, que no están teniendo en cuenta a Dios, que es el sálvese quien pueda, qué sé yo. Y muchas veces la gente le da la espalda a Dios y en ocasiones, depende si aprieta mucho la situación, son capaces de hacer cosas malas. Entonces, sumá que hay millones y millones de personas que no tienen en cuenta a Dios, entonces eso ocasiona un montón de consecuencias en el mundo. Entonces tal vez sea Dios que está provocando esto. También para que se acerquen a Él. Sí. Exactamente, Yo creo que ahora lo también- vamos a ver eso. Yo creo que también Dios pesa los corazones y la maldad que hay en los corazones. Y si vos podés confundirte, por ejemplo, pero si tu corazón está ubicado en hacer la voluntad de Dios o en moldearte, todo el tiempo le estás pidiendo que te moldee, para mí es diferente como el juicio que cae. Así vos Bien. estás a propósito dándole la espalda. Bueno, como de eso tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Ujú. Por ejemplo, cosas que Dios provocó, el diluvio. Sí, no, Yo- O sea, Noé primero predicó, habló, y la gente no se convertía y vino un diluvio que fue un juicio de Dios. ¿Sí? Sodoma y Gomorra, era una locura lo que sucedía en Sodoma y Gomorra, y Dios esperó que la gente se arrepienta. Pero llegó un momento, llegó al colmo de mal, todas las cosas que la gente hacía, y el Señor destruyó esas dos ciudades. La sequía en los tiempos de Elías. Elías le fue a hablar a Acab, le dijo: tú eres el que provoca esto, ¿sí? Porque fueron a adorar a otros dioses, etc. Lo que le pasó a la familia de Coré en el desierto, etc. Fueron reacciones divinas frente a la desobediencia de su pueblo. Entonces es Dios a veces que provoca estos males, ¿verdad? Porque algunos lo pueden considerar: esto es terrible, esta catástrofe que está sucediendo, y no miran si ellos son responsables. Nosotros podemos leer ahora la historia, pero hay bastante que tengo para leer todavía. Entonces, por ejemplo,
hay algo muy interesante en el libro de Amós. El libro de Amós fue un profeta, pero él tenía un perfil muy bajo. Él era un hombre que cosechaba higos y tenía unas pocas ovejas. No tenía mucho estudio y él decía, yo no soy profeta, ¿viste? Ni hijo de profeta, ni nada. Pero, vengo a decir, era muy temeroso de Dios y Dios lo había levantado para decirle cosas fuertes a Israel, no a otras naciones. Entonces, en este tiempo, quiero poner en contexto, porque ahora Juan va a leer unos versículos, prepárate porque lo vamos a leer. Sí. Lo que quiero explicar, que en este tiempo, que ahora vamos a leer unos versículos, el libro de Amós empieza, que Amós se pone frente a Israel y empieza a profetizar en contra de otras naciones, y todos los israelitas decían, sí, que se mueran los malos, y pensando, apoyándolo, ¿no? Y al final dice, bueno, ahora voy a decirle unas cosas a ustedes, Israel. ¿Sí? Y era un tiempo en que Israel tenía una gran prosperidad económica. Estaban cómodos, estaban de 10 ellos, ¿viste? No tenían necesidad de ninguna cosa. Entonces se enfriaron y empezaron a hacer un montón de cosas mal. Y Amós les profetiza, ¿sí? Y les dice algunas cosas que ahora Juan va a leer en el capítulo 4, en el versículo 6. Léeme, fíjense lo que dice, vamos a leer varios versículos. Versículo 6, en adelante. Versículo 6. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo, mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no volvieron a mí, dice el Señor. Le mandé plagas, como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. O sea, es tremendo porque el pasaje que lee Juan, que recién leyó Juan, dice, Dios dice, yo hice, yo detuve, yo arruiné, yo mandé, yo destruí, pero aún así ustedes no se volvieron a mí. O sea, todas estas cosas eran llamados de atención para que la gente diga, sí, es culpa mía. Yo soy responsable. Tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? Este tema da para 3 predicaciones más, pero hoy estamos confinados por el tiempo del vivo que estamos transmitiendo. Pero digo, esto es muy clave y tiene una aplicación a nuestras vidas. Y es este Dios, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? O sea, ahora el versículo 12, que sigue, no hace falta que lo leas, lo digo yo. Porque ya cerraste. Sí, el versículo 12 dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, le dice. Le dice a la gente, prepárense y vengan al encuentro de Dios. Es un llamado de Dios a que se vuelvan a Él, ¿verdad? O sea, y luego menciona, hay muchos versículos. En Romanos 15, versículo 4 dice así, dice, las cosas que fueron escritas están ahí para nuestra enseñanza. O sea, cita muchas cosas que pasaban y dice, todo eso fue escrito para enseñarnos a nosotros. No seamos cabezones, aprendamos de los errores que ellos cometieron. Esas cosas son para nosotros. Entonces necesitamos entender, digo, lo voy a poner en potencial para que ustedes razonen conmigo. ¿Será tal vez que tengamos que considerar todo este tiempo inédito para el cual ninguno de nosotros estábamos preparados como algo que Dios está permitiendo o provocando? ¿Será que esto lo provocó Él y está llamando nuestra atención? Digo, no sé. Ahora, razonemos esto.
todos los que han leído el Antiguo Testamento, o más o menos lo han leído, muchas veces Dios se enojó, pero fíjense qué interesante. El conflicto que Dios tenía era con su pueblo, no con otros pueblos. Él podía ejercer un juicio sobre Egipto, sobre Babilonia, sobre otro, pero en realidad todo el tiempo el conflicto era con su pueblo. Vuélvanse a mí. Entonces, cuando se volvían les iba bien. Y cuando se olvidaban de Dios, cuando estaban cómodos, cuando empezaban a hacer cosas mal, pasaron por muchos periodos de juicio. Pasaron por sequías, pasaron por hambre, pasaron por tiempos en que los dominaban los enemigos, por tiempos en que hubo mortandad, enfermedades, los llevaban cautivos a otras naciones. O sea, esto era el juicio de Dios porque el conflicto estaba con su pueblo que no obedecía. El tema acá, bien interesante, es que ¿por qué el conflicto era con ese pueblo? Porque él había dicho que a través de ese pueblo iba a bendecir a todas las familias de la tierra. O sea, hay un propósito que tiene que ver con que sean bendición y lleven la palabra de Dios y lleven todo lo que tiene que ver con Dios al resto de las familias de la tierra. Por eso es tan fuerte muchas veces la vara que el Señor pone para su pueblo, para nosotros como cristianos también, porque es nuestra responsabilidad estar alineados con Dios para hacer bendición a las otras familias de la tierra. Y algo que me gustaría también pensar es cuál es nuestra función en medio de todo esto. Porque como pueblo, nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que es un tiempo donde hay que hacer vallado, hay que interceder, porque estamos para bendecir al resto de las familias de la tierra. Por eso estas oraciones de 24 horas de ayuno de intercesión, ¿a qué? Estamos clamando para que la gente que no lo conoce, a través de todo lo que pasa, se acerque a Dios. Y nosotros también, puliéndonos, limpiándonos, para que el Señor realmente, para tener el favor de nuestro Dios en medio de esto. Yo creo que el bendecir a otros también te bendice a vos mismo. Totalmente. Entonces, nada. Bien. Bueno, de alguna forma, este tema que estoy trayendo es tal vez para dar respuesta a interrogantes que la gente se hace, pero vamos a hablar de esto que dijo Roxana y que nosotros podemos hacer cosas. Miren, ahora, analicemos la actualidad. En estos unos aproximadamente 90 días de pandemia, se dice que murieron más de 200.000 personas por el COVID-19, ¿sí? Por el coronavirus. Pero en el mismo periodo de tiempo murieron 2,5 millones de niños abajo de los 12 años por desnutrición infantil. 2,5 millones de niños. Entre 14 y 15 millones de abortos hubo en estos 3 meses. Digo, ¿cómo tomará Dios esto? ¿Será tal vez que Dios se está levantando como juez en este tiempo? ¿Será tal vez que Él quiere juzgar a esta generación para que se vuelvan a Él? Porque es cierto que Dios es Padre bueno, es cierto que Él es nuestro Salvador, que Él es todopoderoso, es cierto que Dios es amor. Fíjense qué tremendo. Pensemos, razonemos que Dios es amor. Pero tal vez el concepto que nosotros tenemos de que Dios es amor es diferente del que humanamente tenemos, ¿verdad? Entonces, Dios, entendíamos hasta que Dios es Abba. Abba es la forma más dulce y más tierna de dirigirse a un padre cercano, todo amor, un ágape, ¿sí? Pero Dios también es juez. Pero desde el amor es juez también. Es juez desde el amor, no porque quiere castigarte y te quiere hacer sufrir. Quiere tu corazón, quiere mi corazón. Y a veces nos tiene que llamar la atención porque en el pasaje que leyó Juan mencionaba muchas cosas que Dios provocaba, que no estaban buenas. Yo no quiero las cosas que Dios provocó en ese tiempo en Israel. Pero Dios todo el tiempo lo hacía para que se vuelvan a Él. Por eso cada versículo que terminaba de leer decía, pero ustedes no se volvieron a mí. Es todo el tiempo para eso, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Por favor,
Voy a leer un pasaje que es muy conocido, pero que es tan actual, tan actual. Y otra vez repito, Dios ama a su pueblo y de vez en cuando tiene conflictos con su pueblo y nos quiere atraer hacia Él. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 13, voy a leer, dice, miren lo que dice Dios, le habla a Salomón, le está hablando a Salomón. Mirá qué interesante lo que Dios le dice a Salomón. Pensemos, dice, si yo cerrare los cielos, si yo cerrare, no es que otro, Dios dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta para que consuma la tierra, o si yo enviare pestilencia en mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, miren esto que es tremendo, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Voy a estar atento a sus oraciones, quiero escucharlas, voy a estar muy atento a cuando ustedes me busquen. Eso dice Dios. Es como si Él implorara diciendo, vuélvanse a mí. El diseño que tengo para sus vidas no es que vivan independientemente de mí, estamos en relación. Tengamos un encuentro de amores. Quiero bendecirlos, quiero que les vaya bien. No quiero hacerlos sufrir, pero necesito su corazón. No puede ser que ustedes vivan como adúlteros porque tienen a Dios por acá, pero confían en otras cosas. Entonces, pensemos esto, ¿qué debemos hacer? Porque, a ver, todos ustedes prenden su computadora, miran cosas en internet y ahí se van a encontrar de todo. Y yo he encontrado gente, hermanos en la fe, que dice, tenemos autoridad y vamos a reprender a este virus para que se termine ya, y que se termine. Yo digo, a ver, podemos orar por protección para nuestra familia, yo eso lo veo bien, pero no sé si nosotros podemos ordenarle a la plaga que Dios manda que pare la plaga. O sea, si Dios te mandó una plaga, aguantátela. En realidad lo que tenés que hacer es arrepentirte y pedir el favor de Dios para que Él la detenga. Porque si Él envía un juicio, digo, voy a ponerlo en potencial y quiero recalcar, tal vez sea Dios el que está queriendo llamar nuestra atención. Tal vez, quizá sea Él. Hemos visto muchos ejemplos aquí en la Escritura. Entonces, quiero o pretendo que todos maduremos un poco más en la fe, ¿sí? Y que realmente entendamos que el mismo Dios que me ama y que dio su Hijo por mí es el mismo Dios que tiene autoridad sobre las naciones, ¿sí? Y Él es el creador de todas las cosas, es el principio y el fin, y Él sustenta todo lo creado. Entonces, ¿qué debemos hacer más que reprender la obra o el juicio de Dios? Pedir el favor de arrepentirnos. Señor, no he sido un buen padre, no he sido un buen esposo, no administré bien, te prometí muchas cosas que no cumplí, ¿sí? Sé muchas cosas de la palabra, pero no las estoy obedeciendo, no estoy siendo fiel en algunas áreas de mi vida. Necesitas arrepentirte. De esto se trata el Evangelio, de que podamos desnudar nuestro corazón y arrepentirnos. Y termino con esto. ¿Vos querés decir algo? Algo que para mí es muy importante y tiene que ver con la perspectiva de lo temporal. Nosotros nacemos y morimos y tenemos una perspectiva de lo temporal porque es lo único que conocimos. O sea, cuando la Biblia habla de eternidad, es como que es muy difícil, no entra en nuestra cabeza. Entonces, es simplemente un ejercicio de tratar de salir de nuestra perspectiva y pensar realmente, si fueras Dios y vieras la vida de una persona, de un niño, de un adulto, de un hombre, que tiene 70, 80 años, 90, es un periodo tan ínfimo a lo que es eternidad, que muchas de las cosas que Dios hace en este plano temporal
tienen que ver con asegurarse la eternidad de las personas. Y no importa lo que la persona tal vez pueda sufrir, siempre y cuando él pueda asegurarse que ese hijo va a pasar con él una eternidad. Y si lo empezamos a ver de esa manera, más que un juicio de un padre malo, entendemos que es un padre que está desesperado de amor para regalarte eternidad, para darte una oportunidad que nunca podríamos tener como seres humanos, y que eso recién arranca. La vida temporal es así, efímera, pero lo que viene después como promesa dura para siempre. Es cierto. Por eso, para terminar, me gustaría que podamos, no sé, quedarnos con el pensamiento de que es necesario profundizar en una actitud de humildad y de reconocimiento de Dios. El último versículo que leo es el Salmo 19, versículo 12, dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no soy consciente. O sea, me encanta la actitud de quien escribió esto, porque es una persona que busca y dice: Señor, yo quiero estar en santidad, o quiero presentar mis debilidades, Señor, pero ¿quién está consciente de todos sus errores? Entonces él dice: Señor, perdóname aquellos errores de los que no soy consciente. Por ahí no soy consciente de algunos errores. Quiero que me perdones también de eso. Qué lindo corazón que tiene, ¿verdad? Líbrame de las consecuencias. Líbrame de las consecuencias, dice otra versión, de los que me son ocultos, de esos errores que me son ocultos. Entonces, Señor, perdoname de esas cosas. Qué bueno que nos hacemos cargo de las que conocemos. Mirá esto, Rox. Nos hacemos cargo de las que conocemos, y de las que no conocemos pedimos: Señor, perdóname igual de las que no conozco, ¿verdad? Entonces, termino con esto. Quiero que este mensaje también se entienda o se lea, se considere como un mensaje de ánimo, porque al principio uno de los primeros versículos que leí fue, dice ahí en Gálatas, dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Lo que se cosecha, siempre se cosecha lo que primero se sembró. Así que nosotros tenemos oportunidad de sembrar cosas buenas. Y Dios promete que nos va a dar cosas buenas y en abundancia si sembramos cosas buenas. Si hacemos cosas buenas por los demás. Si hacemos cosas buenas acorde a lo que Él espera de nosotros. Entonces vamos a cosechar bien, porque Él es justo. Él es justo. Él va a dar bien cuando sembramos bien. Así que no importa lo que ya sucedió. Lo que ya pasó, ya pasó. No podemos dar vuelta, volver atrás. Pero podemos empezar a practicar la justicia de Dios. Podemos empezar a practicar de sembrar bien para cosechar bien. Amén. Entonces quiero que cada uno de ustedes piense, diga: Señor, me equivoqué, erré, o por ahí no tengo claro en qué erré, Señor, pero quiero que me hables, Señor, quiero que me hagas entender, ¿sí? Vamos a orar todos juntos ahora. Les pido que se unan a nosotros en oración para orar por esto. Después vamos a seguir adorando un poco más al Señor. Quiero que pienses en lo que ahora ves como cosecha en tu vida. Que mires a tu alrededor y veas qué hay bueno, qué no está bueno, qué falta. Y le vamos a preguntar al Señor. Y Dios es soberano y es todopoderoso para restaurar. ¿Sí? Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a tener una actitud de humildad, Señor. De poder reconocerte como Dios soberano, poderoso. Y queremos pedir tu favor sobre nuestras vidas, Señor. Queremos arrepentirnos de todas nuestras faltas, Señor. Iglesia, no te quedes corta con esta petición, digamos, que te estoy haciendo. Arrepentirnos, Señor, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas, perdón por todas las veces que prometí y no cumplí, Señor. Perdón, Señor, porque ya sé que hay algo que tengo que hacer y no lo estoy haciendo, Señor.
perdón, Señor, ayúdame, dame la fortaleza, dame el poder, Señor, dame la convicción, Señor, para hacerlo hasta el final, Señor, para llevarlo a cabo, Señor. En el nombre de Jesús, quiero agradarte, Señor, quiero bendecirte y quiero ser tuyo, Señor. Quiero ser una herramienta en tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, por eso yo ahora espero, Señor, que tú sanes mi casa, sanes mi matrimonio, sanes mi familia, sanes la tierra, sana la Argentina, Señor. Y te pido, Señor, que te pedimos, Señor, como iglesia, que ya se termine cuanto antes, Señor, cuanto antes esta pandemia, Señor. Papá, que todos puedan aprender lo que querés enseñar, Señor. Que todos puedan ser enseñados en que deben volverse a ti, Señor. Yo creo que en gran parte ese efecto está ocurriendo porque hay gente que está comprando Biblias y antes no los compraban. Van a las librerías o compran por internet. El libro que más se está vendiendo ahora otra vez es la Biblia. La gente dice, quiero la Biblia, vamos a leerla, quieren entender. Y eso está muy bueno. Señor, yo te pido que hagas que suba en la sociedad un temor por ti, Señor, un deseo de entender, Señor, que la sociedad le ponga el oído a lo que la iglesia tiene para decir, Señor. Que mensajes como este corran, Señor, y se propaguen, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar. Hay personas que escribieron la semana pasada que están en sus casas con enfermedades. Así que vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Dice la palabra que por sus llagas fuimos sanados. En Él hay sanidad, en Él hay libertad, en Él están todas las cosas, todo viene de Él y vuelve a Él. Por eso toma autoridad, hoy vamos a tomar como iglesia autoridad, decir, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos sanidad en cada casa, los que están ahora en cama, todo espíritu de muerte que los echa en cama, se quiebra en el nombre de Jesús. Se quiebra la depresión y el desánimo. Todo lo que viene a atacar familias, lo estamos quebrando en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad y declaramos libertad y sanidad en cada casa. Padre bendito, se levantan los que están postrados en cama. Declaramos, Señor, que se regularizan los valores de los que están con problemas de colesterol, de presión alta. En el nombre de Cristo Jesús. Creemos, Señor, que donde tu espíritu es sanidad por los enfermos y los ponemos en operación. Padre, activamos los dones, activamos las sanidades, activamos las señales, los prodigios y la iglesia de Cristo comienza a caminar en fe, activando cada don que viene del Padre, cada don que viene del Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos sintiendo que entre ustedes hay personas que tienen don de sanidad. Amén. Porque Dios reparte dones a la iglesia. Entonces, Activamos. vamos a pedirle a ustedes, a todos, ¿sí? Porque algunos de ustedes tal vez lo tienen y no lo saben, que oren por sanidad, que oren por aquellas personas que están padeciendo una enfermedad. ¿Sí? Creemos en un Dios soberano, poderoso, que tiene autoridad y creemos en los milagros. ¿Sí? Oramos en el nombre de Jesús por todos los enfermos, Señor. Levántalos, Dios mío. Poné tu mano poderosa, Señor. Poné tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Venga tu sanidad de una manera milagrosa, sobrenatural, sobre las vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Reciban sanidad, reciban sanidad, reciban sanidad. En el nombre de Jesús. Libres, libres, libres.
declaramos nuestro sanador. Cada atributo de Dios, cuando lo declaramos, ese atributo se manifiesta en medio de la iglesia. Por eso decimos Jehová sanador, Jehová sanador, Jehová sanador, Jehová libertador, Jehová sanador, Jehová sanador, Jehová sanador, Jehová libertador, Jehová proveedor. Declarar atributo de Dios que necesites que se revele a tu vida en este tiempo. Donde sos débil, Él se hace fuerte. Donde sos débil, Él se hace fuerte. ¿Qué atributo de Dios quieres que se manifieste en tu vida? Oh, cada atributo habla a lo que Dios está comprometido con sus hijos, a sanar, a liberar, a restaurar, a proveer, a salvar. Adoré.